En una tierra marcada por el polvo del desierto y el silencio de las colinas antiguas, cuando el pueblo de Israel caminaba entre la esperanza y la opresión, surgió una historia que aún resuena como un eco profundo en la memoria del tiempo. Era una época en la que no había rey en Israel y cada hombre hacía lo que le parecía correcto ante sus propios ojos. Las tribus vivían bajo la sombra constante de enemigos poderosos, y entre ellos los filisteos se alzaban como una fuerza dominante que imponía temor y sometimiento. En medio de aquella oscuridad nació un niño destinado a ser diferente desde el vientre de su madre. Su nacimiento no fue casual ni silencioso. Fue anunciado como una promesa. Un ángel habló a una mujer estéril y le dijo que su hijo sería consagrado desde antes de ver la luz del día. No debía tocar vino ni fruto de la vid, ni tampoco su cabello sería cortado jamás, porque sobre él reposaría un pacto especial. Sería nazareo, apartado para Dios, elegido para comenzar la liberación de Israel. Aquel niño recibió el nombre de Sansón. Desde su juventud, algo extraordinario parecía envolverlo. El Espíritu del Señor lo impulsaba con una fuerza que no era humana. Mientras otros hombres temían, él caminaba con una seguridad casi temeraria. Su fuerza no provenía de la disciplina militar ni del entrenamiento de guerra. Era una fuerza que brotaba como un torrente cuando el momento lo exigía. Una fuerza que parecía surgir del cielo y descender sobre sus músculos con furia incontrolable. Pero junto a ese don habitaba también una sombra silenciosa. Sansón era impulsivo. Su corazón se dejaba guiar por deseos intensos. Donde debía haber prudencia, había impulso. Donde debía haber visión clara, había pasión desbordada. Y en esa mezcla de poder divino y debilidad humana, comenzaba a tejerse el destino que marcaría su vida. Los filisteos lo veían como una amenaza creciente. Para ellos no era un libertador, sino un enemigo impredecible. Cada victoria suya era una humillación para su orgullo. Cada acto de fuerza era un recordatorio de que el Dios de Israel aún estaba presente. Sansón derrotó enemigos con las manos desnudas. Rasgó la mandíbula de un león como si fuera un animal frágil. Derribó hombres armados con una fuerza imposible de explicar. En una ocasión tomó las puertas de una ciudad entera y las llevó sobre sus hombros hasta lo alto de una colina, como si quisiera mostrar que ningún muro era demasiado pesado para quien camina bajo un propósito mayor. Sin embargo, mientras su fuerza física crecía, su vida interior se volvía cada vez más vulnerable. Sansón no siempre distinguía entre el llamado sagrado y sus propios deseos. Buscaba compañía entre quienes no compartían su fe. Se acercaba a aquello que debía evitar. Caminaba peligrosamente cerca del borde, sin notar que el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies. Fue entonces cuando apareció ella. Dalila no llegó con estruendo ni con anuncio celestial. No hubo visiones ni promesas. Solo una presencia silenciosa, suave como una brisa que parece inofensiva pero que puede cambiar el rumbo de un destino. Su nombre comenzó a resonar en la historia como un susurro que lentamente se transformaría en tormenta. Ella vivía en el valle de Sorek, territorio cercano a los filisteos. Su mirada era firme y su voz serena. No era guerrera ni profetisa. Era simplemente una mujer cuya presencia capturó el corazón de Sansón con una intensidad que superó toda prudencia. Los gobernantes filisteos vieron en ella una oportunidad. No podían vencerlo en batalla abierta. No podían dominar su fuerza con armas ni ejércitos. Pero comprendieron algo esencial. La fuerza de Sansón no estaba solo en sus brazos. Estaba en su secreto. Y si lograban descubrirlo, todo cambiaría. Se acercaron a Dalila con una propuesta cargada de oro y promesas. Le pidieron que averiguara la fuente de aquella fuerza inexplicable. Le ofrecieron riquezas si lograba descubrir cómo debilitar al hombre que humillaba a su pueblo. Y así comenzó un juego peligroso, una danza lenta entre el amor y la traición, entre la confianza y la ambición. Sansón, el hombre más fuerte de su tiempo, no sabía que la batalla más decisiva no sería en un campo abierto, sino en la intimidad de un corazón vulnerable. Mientras el sol descendía sobre el valle, y las sombras se alargaban sobre la tierra antigua, el destino de Sansón comenzaba a inclinarse suavemente hacia un punto sin retorno. Porque no toda batalla se libra con espadas, y no toda derrota llega con ruido. Algunas derrotas llegan en silencio.
El valle de Sorek permanecía en silencio cuando la historia comenzó a inclinarse hacia su momento más delicado. El aire parecía inmóvil, como si incluso la naturaleza presintiera que algo profundo estaba a punto de quebrarse. Sansón, el hombre cuya fuerza estremecía ciudades, ahora descansaba confiado junto a Dalila, sin imaginar que la verdadera amenaza no estaba en los campos de batalla sino en la intimidad de su propia entrega. Dalila comenzó a hablarle con ternura. Su voz no era acusadora ni directa. Era suave, casi frágil, como si buscara comprensión más que información. Le preguntaba cuál era el secreto de su fuerza. Le decía que deseaba conocerlo por completo. Le aseguraba que no podía amar lo que no entendía. Y Sansón, acostumbrado a la confrontación pero no a la insistencia suave, comenzó a jugar con la verdad. Le dio una respuesta falsa. Dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas perdería su poder. Los filisteos esperaban ocultos. Dalila hizo lo que él había dicho. Pero cuando lo despertó anunciando que sus enemigos estaban sobre él, Sansón rompió las ataduras como si fueran hilos débiles. Su fuerza seguía intacta. Su secreto permanecía guardado. Ella insistió de nuevo. No con ira, sino con decepción fingida. Le dijo que se burlaba de ella. Que su amor no podía sostenerse sobre engaños. Sansón volvió a mentir. Dijo que si lo sujetaban con sogas nuevas que no hubieran sido usadas, entonces sería débil como cualquier hombre. Y una vez más, en la quietud de la noche, Dalila lo ató mientras los enemigos aguardaban en la sombra. Pero cuando ella lo alertó, él volvió a levantarse con poder intacto. El juego continuó. La presión se volvió constante. Día tras día, Dalila repetía la misma pregunta. No gritaba. No amenazaba. Solo hablaba con una tristeza calculada que lentamente desgastaba la resistencia del guerrero. La insistencia suave puede ser más poderosa que la confrontación directa. Y Sansón, que jamás había sido vencido por espada, comenzaba a ceder ante la persistencia del corazón. Por tercera vez inventó una respuesta. Habló de su cabello entretejido en un telar. Nuevamente fue probado. Nuevamente despertó y derrotó la amenaza. Pero algo había cambiado. Cada mentira lo acercaba un poco más al borde de la verdad. Cada conversación debilitaba su firmeza interior. No era solo la pregunta lo que lo afectaba. Era la constancia. Dalila lo presionó hasta el cansancio. El texto antiguo dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Esa frase describe un desgaste profundo, una fatiga que no es física sino interior. Sansón estaba agotado. No por batallas, sino por insistencia. Y cuando el cansancio invade el espíritu, las decisiones se vuelven vulnerables. Finalmente, Sansón habló. No fue un grito dramático ni una confesión impulsiva. Fue una revelación lenta, entregada casi como un suspiro. Le explicó que nunca se había cortado su cabello porque era nazareo desde el vientre de su madre. Dijo que si su cabeza era rapada, su fuerza lo abandonaría y sería como cualquier hombre. En ese instante el destino cambió. Dalila comprendió que esta vez no era una mentira. Había algo distinto en su voz, algo que no estaba en las palabras anteriores. Mandó llamar a los gobernantes filisteos. Les dijo que ahora sí podía entregarlo. Esa noche fue diferente. Sansón se recostó sobre las rodillas de Dalila. No había sospecha en su mirada. Solo descanso. Solo confianza. El hombre que había cargado puertas de ciudades ahora dormía en el regazo de la mujer que sostenía su secreto. Un hombre entró en silencio. El sonido de las tijeras fue suave, casi imperceptible. Cada mechón que caía era más que cabello. Era símbolo. Era pacto. Era consagración perdida. Y mientras su cabeza era afeitada, algo invisible comenzó a retirarse. Cuando Dalila lo despertó con el mismo anuncio de siempre, Sansón se levantó como en otras ocasiones. Creyó que todo sería igual. Creyó que su fuerza respondería como antes. Pero esta vez no fue así. Intentó sacudirse, pero sus brazos no tenían el mismo poder. Intentó resistir, pero su energía había desaparecido. El texto dice que no sabía que el Señor se había apartado de él.
Y esa frase pesa más que cualquier derrota física. Los filisteos lo capturaron. Lo cegaron. El hombre que había visto horizontes amplios quedó en oscuridad permanente. Lo llevaron a Gaza. Lo encadenaron. Lo pusieron a girar una piedra de molino como un animal de carga. El libertador se convirtió en prisionero. El hombre fuerte fue exhibido como trofeo. Y en la oscuridad, sin fuerza y sin vista, comenzó una etapa diferente. El cabello empezó a crecer nuevamente. Lentamente. En silencio. La oscuridad que ahora envolvía a Sansón no era solamente la ausencia de luz. Era el peso de sus decisiones. Era el eco constante de un secreto entregado. En la prisión de Gaza, donde antes resonaban las celebraciones de sus enemigos, ahora solo se escuchaba el sonido repetitivo de una piedra girando bajo el esfuerzo de un hombre encadenado. Había sido reducido a espectáculo. Los filisteos lo exhibían como símbolo de victoria. El hombre que los había humillado durante años, ahora trabajaba como esclavo. Sus ojos habían sido arrancados, pero su memoria seguía intacta. Y en esa memoria comenzó algo distinto. El silencio tiene una forma especial de hablar cuando no queda nada más. Sin distracciones, sin orgullo, sin aplausos, Sansón comenzó a recordar. Recordó el anuncio antes de su nacimiento. Recordó el llamado. Recordó que su fuerza nunca había sido suya. Comprendió que no era el cabello lo que le daba poder, sino la obediencia al pacto que representaba. Mientras sus enemigos celebraban, su cabello crecía lentamente. No de manera espectacular ni inmediata. Crecía como crece la esperanza después de la caída. De forma paciente. De forma casi imperceptible. Pasó el tiempo. Llegó un día señalado por los filisteos para honrar a su dios Dagón. Era una gran fiesta. Habían convocado a miles. Gobernantes, soldados y pueblo común llenaban el templo. Se regocijaban diciendo que su dios les había entregado a su enemigo en sus manos. El templo era grande, sostenido por columnas centrales que soportaban el peso del techo. Desde lo alto, los espectadores observaban con expectativa. Querían entretenimiento. Querían burlarse del hombre que una vez los hizo temblar. Mandaron traer a Sansón. Lo condujeron al templo entre risas y gritos. Lo colocaron en medio de la multitud. Lo hicieron objeto de burla. Pero esta vez algo era distinto. No había ira descontrolada en él. No había arrogancia. Solo una calma profunda. Pidió al joven que lo guiaba que lo acercara a las columnas que sostenían el edificio. No lo pidió con violencia. Lo pidió con serenidad. Dijo que quería apoyarse. Y allí, entre piedra y multitud, elevó una oración. No fue una oración larga. No fue un discurso elaborado. Fue un clamor sencillo. Pidió a Dios que lo recordara. Pidió fuerza una vez más, no para gloria personal, sino para cumplir el propósito que había sido anunciado antes de su nacimiento. Por un instante el templo continuó en celebración, sin notar que algo invisible estaba ocurriendo. Sansón colocó sus manos sobre las columnas. Sus pies se afirmaron en el suelo. Sus brazos comenzaron a ejercer presión. No fue un acto impulsivo. Fue una decisión consciente. Sabía lo que ocurriría. Sabía que no saldría con vida. Pero comprendió que incluso en su caída podía traer liberación. Empujó con toda la fuerza que le fue concedida. Las columnas comenzaron a ceder. La estructura tembló. Los gritos cambiaron de burla a terror. El peso del techo descendió con estruendo. El templo se desplomó. Y en ese acto final, Sansón derribó a más enemigos que en toda su vida anterior. Pero también entregó la suya. El polvo cubrió el lugar. El silencio volvió a caer sobre la tierra. Los filisteos perdieron a sus líderes. Israel vio cumplida una parte de su liberación. Y el hombre que había comenzado su vida con una promesa, terminó su historia en sacrificio. No murió como había vivido. Murió entendiendo. Murió recordando. Murió cumpliendo. Y aunque su historia está marcada por errores, también está marcada por redención. Porque incluso cuando el ser humano cae,
el propósito de Dios puede encontrar un camino a través de las ruinas. El polvo del templo derrumbado se asentó lentamente sobre las ruinas, como si al mismo tiempo quisiera cubrir con silencio aquel momento definitivo. Los ecos de la celebración se habían transformado en quietud. Entre piedras quebradas y columnas partidas terminó la vida del hombre más fuerte de su generación. Sin embargo, en esa escena final no se percibe solamente tragedia. Se percibe cumplimiento. Sansón no fue un héroe perfecto. No fue un juez impecable ni un modelo sin grietas. Fue un hombre elegido, marcado por un llamado claro, pero también atravesado por deseos intensos y decisiones apresuradas. Su historia no está escrita para glorificar su fuerza, sino para revelar la fragilidad humana incluso cuando el poder parece extraordinario. Desde su nacimiento estuvo rodeado de propósito. Fue apartado antes de respirar por primera vez. Su cabello largo no era un simple símbolo externo, sino la señal visible de una consagración interior. Mientras esa consagración fue honrada, la fuerza fluyó. Cuando fue ignorada, la fuerza se retiró. No porque el cabello fuera mágico, sino porque representaba obediencia. Dalila, por su parte, no aparece como un personaje estridente. Su presencia es silenciosa pero decisiva. Ella no derrotó a Sansón con espada. Lo venció con insistencia. No lo enfrentó en guerra abierta. Lo debilitó en la intimidad. Su figura representa una verdad profunda que atraviesa generaciones. No siempre el enemigo se presenta con armadura. A veces se acerca con ternura. La relación entre ambos no es solo una historia de amor y traición. Es el retrato de un conflicto interior. Sansón sabía que era diferente. Sabía que estaba llamado a algo mayor. Pero también deseaba lo que estaba fuera de ese llamado. En esa tensión se construyó su caída. Y aún así, la historia no termina en derrota absoluta. Cuando quedó ciego y encadenado, Sansón fue despojado de todo aquello en lo que había confiado. Ya no tenía fuerza visible. Ya no tenía posición. Ya no tenía libertad. Lo único que le quedaba era memoria. Y fue en esa memoria donde comenzó su restauración. El crecimiento de su cabello simboliza algo más profundo que el simple paso del tiempo. Representa el retorno lento al pacto. Representa la oportunidad de redención incluso después del error. La Escritura no dice que recuperó su fuerza poco a poco. Dice que en el momento final clamó, y fue escuchado. Su última acción no fue impulsiva. Fue consciente. Fue una entrega total. No buscó escapar. No pidió prolongar su vida. Pidió cumplir el propósito. Y al hacerlo, su historia dejó de ser únicamente la de un hombre fuerte para convertirse en la de un hombre que comprendió finalmente el origen de su poder. Sansón aparece mencionado más adelante entre los hombres de fe. No por su perfección, sino por su confianza final. Porque aún después de haber fallado, volvió su corazón hacia Dios. El relato de Sansón y Dalila no es simplemente una historia antigua. Es un espejo. Nos habla del peligro de descuidar aquello que nos fue confiado. Nos habla de la seducción del orgullo. Nos advierte sobre la presión constante que desgasta la convicción. Pero también nos recuerda que incluso cuando la oscuridad parece definitiva, aún puede haber un último acto de propósito. El valle de Sorek ya no resuena con las voces de aquella época. El templo de Dagón yace en el pasado. Pero la historia permanece. Cada vez que se cuenta, revive la pregunta esencial. ¿De dónde proviene nuestra fuerza? ¿En qué momento comenzamos a creer que es nuestra? Sansón comenzó su vida como promesa. Caminó entre victorias y errores. Cayó por descuido. Fue restaurado en humillación. Y murió cumpliendo aquello para lo que había sido llamado. Así concluye esta historia antigua, no como una simple tragedia, sino como una advertencia y una esperanza entrelazadas. Porque la verdadera fuerza no está en los brazos, ni en el cabello, ni en la fama. Está en la fidelidad. Y cuando esa fidelidad se pierde, aún puede ser recuperada en el silencio de un clamor sincero. El polvo se asienta. El eco se desvanece. Pero la lección permanece.